Archivo sombrío. La mujer detrás de la pared. El caso de la casa Echegaray, San Miguel de Allende, 1891-1920. Archivo fragmentario. Testimonios, diarios y documentos incompletos. En el otoño de 1920, un grupo de albañiles fue contratado para renovar una casona colonial en San Miguel de Allende. Era una propiedad hermosa, una de las más antiguas y distinguidas de la ciudad. Había pertenecido a la familia Echegaray durante generaciones, pero ahora estaba en manos de nuevos dueños que querían modernizarla, adaptar la vieja estructura a los tiempos que corrían. Los trabajadores empezaron por la biblioteca, una habitación amplia con estantes de madera hasta el techo y ventanas que daban al jardín interior. El capataz había notado algo extraño en una de las paredes. Era más gruesa de lo que los planos indicaban, como si hubiera sido modificada en algún momento. Decidieron derribarla. Los primeros golpes de marro revelaron un espacio hueco detrás de los ladrillos. Los albañiles pensaron que era un viejo conducto de ventilación, quizás una bóveda olvidada donde algún Echegaray había escondido joyas o documentos. Siguieron golpeando. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande para asomar una lámpara, el albañil más joven miró adentro y empezó a gritar. Dentro del nicho, en un espacio de menos de 1 metro de ancho, había un esqueleto. Estaba sentado contra la pared, con las rodillas dobladas hacia el pecho en una posición que sugería que había muerto abrazándose a sí mismo. El cabello, sorprendentemente preservado, caía en mechones grises hasta los hombros. Los restos de lo que había sido un vestido de seda se desmoronaban alrededor de los huesos, y en la mano derecha, entre los huesos de los dedos, brillaba algo, una alianza de oro. Los albañiles huyeron de la casa. La policía fue llamada. Y cuando los investigadores examinaron el espacio oculto, encontraron algo más. Había un tubo de metal, apenas visible, que conectaba el nicho con la pared exterior. Un conducto de ventilación improvisado, lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido, pero lo suficientemente grande para permitir que alguien respirara. Y había un agujero, del tamaño de un puño, que había sido sellado con una piedra removible. Un agujero por donde alguien podría haber pasado objetos pequeños, como agua, como pan. El esqueleto no era de alguien que había muerto accidentalmente emparedado, era de alguien que había vivido ahí, alguien que había sido mantenido vivo en ese espacio, en la oscuridad total, durante años, quizás décadas. Esta es la historia de Elena Montoya de Echegaray, la mujer que desapareció en 1891 y que fue encontrada 29 años después, a menos de 2 metros de donde su esposo había dormido cada noche. Introducción del canal. Bienvenidos al Archivo Sombrío. Soy el guardián de estos documentos olvidados, el investigador que desentierra los casos que la historia prefirió sepultar. Cada semana abro los archivos más perturbadores, las historias que nadie quiso contar, los misterios que siguen sin respuesta después de décadas o siglos. El caso que les traigo hoy es, sin duda, uno de los más aterradores que he documentado, no por su violencia, sino por su crueldad calculada, por la paciencia demoníaca que requirió, por el horror de imaginar lo que significó vivir ese destino. Es la historia de una mujer que fue borrada del mundo mientras seguía viva, que escuchó la vida continuar del otro lado de una pared, sin poder participar, sin poder gritar, sin poder escapar, que pasó años en la oscuridad, olvidada por todos, mientras su verdugo dormía tranquilo a metros de distancia. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita. Dejen su like si creen que estas historias merecen ser contadas. Y comenten desde qué lugar del mundo están vigilando este caso con nosotros. Quiero saber de dónde vienen los guardianes del Archivo Sombrío.
Ahora, apaguemos las luces y adentrémonos en la oscuridad de la casa Echegaray. Esta historia comienza en 1889. Primera parte. El matrimonio. Capítulo primero. San Miguel de Allende en 1889. San Miguel de Allende era, a finales del siglo XIX, una ciudad que vivía de glorias pasadas. Había sido fundada en el siglo XVI y durante la época colonial había prosperado gracias a la minería y la agricultura. Sus calles empedradas, sus iglesias barrocas, sus casonas de cantera rosa, todo hablaba de una riqueza que había sido considerable. Pero para 1889 esa riqueza se había marchitado. Las minas estaban agotadas, las grandes haciendas producían menos que antes, y muchas de las familias de Abolengo sobrevivían más de su nombre que de sus recursos. La ciudad tenía una atmósfera de decadencia elegante, de grandeza venida a menos, de secretos que se guardaban detrás de fachadas centenarias. Era una sociedad cerrada, conservadora hasta la médula. Las familias importantes se conocían entre sí, se casaban entre sí, guardaban las apariencias con rigor feroz. El honor lo era todo. Una mujer sin reputación era una mujer muerta en vida. Un hombre que no podía controlar a su esposa era un hombre sin respeto. En esta sociedad, en este tiempo, vivían los Echegaray, y en esta sociedad, en este tiempo, llegó Elena Montoya. Capítulo segundo. Elena Montoya nació en 1867 en la Ciudad de México, hija de un comerciante de telas que había hecho una fortuna modesta pero respetable. Los retratos que sobreviven de ella muestran a una mujer de belleza llamativa, ojos oscuros y grandes, cabello negro que usaba recogido en los peinados elaborados de la época, una sonrisa que los contemporáneos describían como luminosa. No era una belleza clásica, pero había algo en ella, una vivacidad, una presencia que atraía las miradas. Había sido educada en un convento, como era costumbre para las hijas de familias respetables. Sabía leer y escribir, bordar, tocar el piano, todas las habilidades que se esperaban de una señorita de su posición. Pero también tenía intereses que iban más allá de lo convencional. Le gustaba la poesía, la astronomía, la historia. Leía libros que sus amigas consideraban aburridos, hacía preguntas que sus maestras preferían no responder. Era, según todos los testimonios, una mujer inteligente. Y en aquella época eso podía ser peligroso. A los 22 años, Elena seguía soltera. No por falta de pretendientes, sino porque había rechazado a varios que su padre le había presentado. Quería casarse por amor, decía. Quería un matrimonio donde fuera tratada como igual, no como propiedad. Su padre, un hombre práctico, empezaba a preocuparse. Una hija soltera a los 22 era casi una solterona. Había que encontrar un marido, y pronto. Fue entonces cuando apareció Rodrigo Echegaray. Capítulo tercero. Rodrigo Echegaray Villanueva tenía 38 años cuando conoció a Elena. Era el último varón de una de las familias más antiguas de San Miguel de Allende. Su padre había muerto años atrás. Su madre lo había seguido poco después, y sus hermanos mayores habían emigrado a la capital o al extranjero. Rodrigo era el único que quedaba, el guardián de la casa familiar, el custodio de un apellido que se remontaba a los conquistadores. Era un hombre de aspecto distinguido, alto, delgado, con el cabello prematuramente gris que le daba un aire de madurez. Vestía siempre de forma impecable, con trajes oscuros y camisas blancas almidonadas. Sus modales eran exquisitos, su conversación educada, su posición social indiscutible. Pero había algo en Rodrigo que inquietaba a quienes lo conocían bien. Era demasiado controlado, decían, demasiado preciso en sus movimientos, demasiado medido en sus palabras. Nunca perdía los estribos, nunca levantaba la voz,
Nunca mostraba emoción alguna, excepto una cortesía fría que parecía más cara que personalidad. Sus sirvientes lo temían, aunque no podían explicar por qué. No los golpeaba, no los insultaba, pero había algo en la forma en que los miraba, en la forma en que hablaba, que les helaba la sangre. Una criada que trabajó para él durante años lo describió así: «El Señor nunca me hizo daño, pero cuando me miraba yo sentía que estaba calculando algo, como si estuviera decidiendo si yo valía la pena o no, y tenía miedo de lo que pasaría si decía que no». Este era el hombre que, en el verano de 1889, viajó a la Ciudad de México en busca de esposa. Capítulo 4. El cortejo. El padre de Elena conoció a Rodrigo en una reunión de negocios. Los Echegaray todavía tenían propiedades, tierras que producían lo suficiente para mantener el estilo de vida de un caballero. El señor Montoya vio una oportunidad. Un hombre de buena familia, con recursos, que buscaba esposa, y que casualmente había expresado interés en su hija después de verla en misa un domingo. Rodrigo fue presentado a Elena en una cena organizada por su padre. Fue cortés, encantador, atento. Habló de literatura, de viajes, de las maravillas de San Miguel de Allende. Escuchó con interés cuando Elena mencionó su afición por la astronomía, y le regaló un libro sobre las constelaciones que ella había mencionado querer leer. Elena quedó impresionada. Aquí había un hombre diferente a los pretendientes que había rechazado, un hombre culto, educado, que parecía valorar su intelecto en lugar de despreciarlo, un hombre que la trataba como una persona, no como un adorno. El cortejo duró 6 meses. Rodrigo visitaba la Ciudad de México cada pocas semanas, siempre con regalos, siempre con atenciones. Llevaba a Elena a pasear por la Alameda, la acompañaba a conciertos, le escribía cartas elegantes llenas de citas poéticas. Elena se enamoró, o creyó enamorarse. En retrospectiva, es difícil saber si lo que sentía era amor, o simplemente la ilusión que Rodrigo había construido para ella. En febrero de 1890, Rodrigo pidió su mano. Elena aceptó. La boda se celebró en abril, en la Catedral de la Ciudad de México. Fue un evento elegante, con invitados de ambas familias, flores importadas y una recepción que duró hasta la medianoche. Elena partió hacia San Miguel de Allende como la señora de Echegaray, llena de esperanzas para su nueva vida. No sabía que estaba entrando en una prisión. Capítulo 5. La Casa Echegaray. La Casa Echegaray era una de las propiedades más impresionantes de San Miguel de Allende. Ocupaba casi una manzana entera en el centro de la ciudad. El exterior era austero, como era costumbre en las construcciones coloniales. Muros altos de cantera, ventanas con rejas de hierro, una puerta de madera maciza que podía resistir un asedio. Pero el interior era otra cosa. Había patios con fuentes de azulejos, jardines donde florecían naranjos y bugambilias, corredores con arcos que conectaban las diferentes alas de la casa. Las habitaciones eran amplias, con techos altos y pisos de mosaico. Los muebles habían sido importados de Europa generaciones atrás, y aunque ya mostraban su edad, seguían siendo magníficos. La biblioteca era el orgullo de la casa. Ocupaba todo un ala del segundo piso, con estantes de cedro que llegaban hasta el techo y una escalera móvil para alcanzar los libros más altos. Había miles de volúmenes, acumulados por generaciones de Echegarays, tratados de derecho, libros de historia, novelas francesas, ediciones raras que valían fortunas. Junto a la biblioteca estaba la recámara principal, donde Rodrigo dormía. Las dos habitaciones compartían una pared, gruesa como todas las paredes de la casa, construida para mantener el fresco en verano y el calor en invierno. Esa pared, en particular, tenía un grosor inusual.
casi 1 metro de piedra y adobe, lo suficientemente gruesa para ocultar secretos. Capítulo 6. Los primeros meses. Los primeros meses de matrimonio fueron, según las cartas que Elena enviaba a su familia, felices. Rodrigo era un esposo atento, considerado, que la trataba con respeto. La presentaba con orgullo a la sociedad de San Miguel, la llevaba a las reuniones y fiestas que las familias importantes organizaban. Elena se sentía querida, valorada, parte de algo importante. Pero había señales que Elena ignoró o no supo interpretar. Rodrigo era posesivo, no de forma violenta, sino de forma sutil, casi imperceptible. Quería saber dónde estaba Elena en todo momento. Preguntaba con quién había hablado, qué le habían dicho, por qué había tardado tanto en volver. Sus preguntas eran formuladas con suavidad, como si fueran simples curiosidades, pero había algo debajo de ellas, algo que exigía respuestas. Rodrigo también tenía reglas. La casa debía manejarse de cierta manera. Las comidas debían servirse a horas exactas. Los sirvientes debían moverse en silencio como fantasmas. Y Elena debía estar siempre disponible cuando él la necesitara. Sus lecturas, sus paseos, sus cartas a la familia, todo podía esperar si Rodrigo quería su compañía. Y estaban los silencios. A veces, sin razón aparente, Rodrigo dejaba de hablar. Se sentaba en la biblioteca con un libro en las manos y pasaba horas sin dirigirle la palabra. Si Elena intentaba conversar, él la miraba con esos ojos fríos, calculadores, y no respondía. Estos silencios podían durar días, y Elena nunca sabía qué había hecho para provocarlos ni qué podía hacer para terminarlos. Pero eran cosas pequeñas, se decía Elena, excentricidades de un hombre que había vivido solo demasiado tiempo. Aprendería a manejarlo, a entenderlo, a ser la esposa que él necesitaba. No sabía que ya estaba siendo evaluada, que cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba siendo registrada y analizada, que Rodrigo estaba construyendo un caso contra ella, pieza por pieza, esperando el momento adecuado para actuar. Capítulo 7. La desconfianza. El cambio comenzó en el otoño de 1890. No hubo un evento específico que lo provocara, o si lo hubo, Elena nunca lo identificó. Simplemente, un día, Rodrigo empezó a mirarla diferente, con sospecha, con acusación, como si ella hubiera hecho algo imperdonable. Las preguntas se volvieron interrogatorios. ¿Dónde había estado? ¿Con quién había hablado? ¿Por qué había ido a esa tienda, por ese camino, a esa hora? Las respuestas de Elena nunca eran satisfactorias. Siempre había algo que no encajaba, algún detalle que Rodrigo cuestionaba, algún comportamiento sospechoso que ella no podía explicar. Rodrigo empezó a restringir sus movimientos. Ya no podía salir sin compañía. Ya no podía recibir visitas sin su permiso. Ya no podía escribir cartas a su familia sin que él las leyera primero. La casa que había sido su hogar se convirtió, poco a poco, en una cárcel. Y luego empezaron las acusaciones. Elena tenía un amante, decía Rodrigo. Ella lo negaba, juraba que era inocente, que nunca había mirado a otro hombre. Pero Rodrigo no la creía. Tenía pruebas, decía. Había visto cómo miraba al hijo del boticario. Había notado cómo sonreía cuando pasaba el abogado Martínez. Había encontrado una carta que Elena no había escrito, que mencionaba cosas que solo una mujer infiel podría saber. Elena estaba aterrorizada. No había hecho nada malo, pero Rodrigo estaba convencido de lo contrario. Y en aquella sociedad, la palabra de un esposo valía más que los juramentos de una esposa. Si Rodrigo la acusaba públicamente de adulterio, Elena estaría arruinada, su familia sería deshonrada, su vida terminaría, aunque siguiera respirando. Rogó, suplicó, prometió todo lo que Rodrigo quisiera,
Pero nada era suficiente, porque Rodrigo no buscaba la verdad, Rodrigo buscaba una excusa. Capítulo 8. La noche del 15 de marzo. El 15 de marzo de 1891 fue la última vez que alguien, aparte de Rodrigo, vio a Elena Echegaray. Había sido un día normal, o tan normal como podían ser los días en aquella casa envenenada. Elena había desayunado sola, había pasado la mañana en su habitación, había cenado frente a su esposo en un silencio tenso que se había vuelto habitual. Esa noche, según reconstrucciones posteriores, Rodrigo le pidió que lo acompañara a la biblioteca. Lo que pasó en esa habitación nadie lo sabe con certeza. No hubo testigos, no hubo confesiones, solo el resultado. Lo que sabemos es esto. A la mañana siguiente, Rodrigo reunió a los sirvientes y les anunció que su esposa había huido durante la noche. Se había ido con un amante, dijo, llevándose joyas y dinero. La desgracia era completa. El honor de los Echegaray estaba manchado para siempre. Los sirvientes no hicieron preguntas. No les correspondía hacerlas. Rodrigo envió una carta al padre de Elena, informándole de la huida. El viejo señor Montoya murió de un ataque al corazón 2 meses después. La madre de Elena, destrozada por la vergüenza, se recluyó en un convento donde pasaría el resto de sus días. Y en San Miguel de Allende, la sociedad aceptó la versión de Rodrigo sin cuestionarla. Elena Echegaray había sido una adúltera, una mujer sin moral, una desgracia para su familia y su esposo. Su nombre dejó de mencionarse en las reuniones sociales. Era como si nunca hubiera existido. Pero Elena sí existía. Existía a menos de 2 metros de donde Rodrigo dormía cada noche. Existía detrás de la pared de la biblioteca, en un espacio que él había preparado con meses de anticipación. Existía en la oscuridad, sin luz, sin esperanza, sin nada más que el sonido de la vida que continuaba del otro lado de los ladrillos. Segunda parte. El encierro. Capítulo 9. El nicho. El espacio donde Elena fue encerrada era un nicho de aproximadamente 90 centímetros de ancho por 2 metros de alto y 1,5 metros de profundidad. Había sido construido entre la pared de la biblioteca y la pared del dormitorio principal, aprovechando el grosor excepcional de los muros coloniales. Desde afuera era imposible notar que existía. Los ladrillos que lo sellaban habían sido colocados con cuidado, las juntas disimuladas con mortero del mismo color que el resto de la pared. El nicho tenía un tubo de ventilación, un conducto de cobre que se extendía hasta la azotea, camuflado entre las tejas. Era apenas suficiente para mantener viva a una persona, pero suficiente al fin, y tenía una abertura, un agujero del tamaño de un puno, tapado con una piedra removible. Por esa abertura, alguien podía pasar objetos pequeños, un jarro de agua, un pedazo de pan, quizás una vela en raras ocasiones. No sabemos cuándo Rodrigo construyó este espacio. Quizás fue durante las semanas previas al desaparecimiento de Elena, cuando los sirvientes notaron que contrataba a albañiles para reparaciones en la biblioteca. Quizás fue antes, durante los meses de cortejo, cuando ya planeaba el destino de su futura esposa. Lo que sabemos es que estaba preparado, que Rodrigo había pensado en cada detalle, en cada contingencia, que había creado una tumba para los vivos con la precisión de un arquitecto y la crueldad de un demonio. Capítulo 10. Los primeros días. No sabemos exactamente cómo Elena llegó al nicho. Quizás fue drogada, quizás fue forzada, quizás fue enganada con alguna artimaña. Lo que sabemos es que, en algún momento de la noche del 15 de marzo de 1891, Elena Echegaray fue introducida en ese espacio y los ladrillos fueron colocados detrás de ella, sellándola para siempre. Podemos imaginar los primeros momentos. El despertar en la oscuridad total, la confusión,
el terror creciente al darse cuenta de que no podía moverse, de que las paredes estaban a centímetros de su cuerpo, de que no había salida. Podemos imaginar los gritos. Elena debió gritar hasta quedarse sin voz, golpear las paredes hasta hacerse sangre en los nudillos, suplicar a Dios, al diablo, a cualquiera que pudiera escucharla. Pero los muros coloniales eran gruesos, diseñados para aislar del calor y del frío. Y Rodrigo había elegido bien el lugar. El nicho estaba rodeado de piedra por todos lados, una prisión perfecta de silencio. Nadie la escuchó. O si la escucharon, los sonidos fueron atribuidos a ratas, a vientos, a los 1000 ruidos que una casa vieja produce en la noche. Los primeros días debieron ser de locura pura. El pánico, la claustrofobia, la certeza de que iba a morir ahí, de que nadie la encontraría, de que su cuerpo se pudriría en ese espacio mientras el mundo seguía girando afuera. Pero no murió, porque Rodrigo no quería que muriera. No todavía. Capítulo 11. La rutina del horror. Una vez al día, a la misma hora cada día, Rodrigo abría el agujero en la pared. Pasaba un jarro de agua y un pedazo de pan. A veces, un cuenco con algo que podría llamarse sopa. Lo mínimo para mantener viva a una persona, pero nada más. No hablaba. No respondía a las súplicas de Elena, a sus preguntas, a sus ofertas de perdón y obediencia. Simplemente dejaba la comida, sellaba el agujero y seguía con su vida. Esta rutina se mantuvo durante años. Elena aprendió a reconocer el sonido de los pasos de Rodrigo acercándose, el crujido específico de cierta tabla del piso, el roce de la piedra al ser removida. Eran los únicos momentos en que tenía contacto con otro ser humano, aunque fuera un contacto sin palabras, sin rostro, sin nada que pudiera llamarse humano. Al principio, Elena intentaba comunicarse, susurraba por el agujero, pasaba notas escritas con un trozo de carbón que había encontrado en el nicho. Pedía clemencia, prometía silencio, juraba que nunca diría nada si la dejaba salir. Rodrigo nunca respondió. Las notas eran recogidas y destruidas. Las palabras callan en el vacío. Con el tiempo, Elena dejó de intentarlo. Dejó de hablar. Dejó de escribir. Dejó de esperar. Se sumergió en un silencio tan profundo como el que la rodeaba. Capítulo 12. La oscuridad. La oscuridad del nicho era absoluta. No había luz natural, ni artificial, ni nada que aliviara la negrura total que envolvía a Elena. Vivía en un mundo sin colores, sin formas, sin nada que sus ojos pudieran procesar. Era como estar ciega, pero peor, porque sabía que sus ojos todavía funcionaban, que solo necesitaban luz para ver, luz que nunca llegaría. En los primeros meses, Elena cerraba los ojos e intentaba recordar colores. El azul del cielo de la Ciudad de México, el rosa de las bugambilias en el jardín de su infancia, el blanco del vestido que había usado el día de su boda. Pero con el tiempo, los colores se desvanecieron de su memoria. Ya no podía imaginar el azul, ya no sabía cómo era el rosa, el blanco era solo una palabra sin significado. Con el tiempo, sus ojos dejaron de funcionar normalmente. Se adaptaron a la oscuridad de formas que no deberían haber sido posibles, desarrollando una sensibilidad extrema que los hacía doler ante el más mínimo destello de luz. Las pocas veces que Rodrigo encendía una vela para inspeccionar el nicho, Elena gritaba de dolor, cubriéndose el rostro con las manos, y empezó a ver cosas que no existían, manchas de luz que flotaban en el vacío, fosforescencias que bailaban ante sus ojos, sombras que se movían sin fuente, rostros que aparecían y desaparecían en la negrura, algunos conocidos, otros de extraños que nunca había visto. Las alucinaciones fueron su única compañía. Veía a su madre, que le hablaba con voz dulce, que le acariciaba el cabello, que le prometía que todo estaría bien, que pronto vendrían a buscarla,
Veía a su padre, que la miraba con decepción y tristeza, que le preguntaba por qué lo había deshonrado, por qué había destruido a la familia. Veía a niños que nunca había tenido, que corrían por el nicho como si fuera un jardín, que se reían y jugaban mientras ella los observaba con ojos que ya no podían llorar. Hablaba con ellos. Tenía conversaciones largas, elaboradas, sobre temas que ya no recordaba al día siguiente. A veces se reía sola, una risa que sonaba como un graznido en el silencio del nicho. A veces lloraba, aunque sus ojos ya no producían lágrimas. A veces gritaba argumentos contra enemigos imaginarios, acusándolos de crímenes que solo existían en su mente fracturada. La locura, cuando vino, fue casi un alivio, un escape de la realidad insoportable de su existencia. En la locura podía estar en cualquier lugar, podía ser cualquier persona, podía vivir una vida que la oscuridad le había negado. Pero había momentos de lucidez, momentos terribles en que Elena recordaba dónde estaba, qué le había pasado, cuánto tiempo llevaba encerrada. En esos momentos, la locura parecía un refugio lejano al que no podía regresar, y la realidad era un peso aplastante que la hundía en la desesperación más absoluta. Esos momentos eran los peores, porque en esos momentos Elena sabía. Capítulo 13. Los sonidos. El peor tormento no era la oscuridad, ni el hambre, ni siquiera la locura. El peor tormento eran los sonidos. Desde su nicho, Elena podía escuchar la vida que continuaba del otro lado de la pared. Escuchaba a Rodrigo caminar por la biblioteca, sus pasos medidos sobre el piso de madera, el crujido de su sillón favorito cuando se sentaba, el susurro de las páginas de sus libros al pasar. Escuchaba la voz del sirviente que le traía el té cada tarde a las 4, el clic de la taza de porcelana contra el platillo, el suspiro satisfecho de un hombre en paz con el mundo. Escuchaba las fiestas que Rodrigo organizaba, que parecían más frecuentes con los años, como si disfrutara de tener público tan cerca de su secreto. Las risas de los invitados llegaban amortiguadas pero reconocibles. La música del piano que alguien tocaba en el salón, el tintineo de las copas de cristal al brindar. Escuchaba conversaciones enteras sobre política, sobre negocios, sobre los últimos chismes de la sociedad. Y escuchaba cómo la gente hablaba de ella. «Pobre Rodrigo», decían las voces a través de la pared. «Casarse con una mujer así, una mujer sin moral, sin vergüenza, es un santo por no haberla perseguido, por no haber exigido venganza». «La mujer que huyó con un amante», decían otras voces. «La vergüenza de los Echegaray. Menos mal que no tuvo hijos, menos mal que el apellido no quedara manchado para siempre». Elena escuchaba todo esto acurrucada en su rincón, con las manos presionadas contra la piedra fría como si pudiera atravesarla, como si pudiera gritar lo suficientemente fuerte para que la escucharan. Pero la piedra no cedía, y su voz no llegaba más allá de los muros que la aprisionaban. Y escuchaba a Rodrigo en el dormitorio, que estaba al otro lado del nicho, tan cerca que Elena podía escuchar su respiración en las noches silenciosas. El ruido de la cama cuando se acostaba, el crujido de las sábanas cuando se movía, el ritmo lento de su respiración cuando se dormía. A veces, especialmente en los primeros años, Elena escuchaba otras cosas viniendo del dormitorio, voces femeninas, risas ahogadas, suspiros y gemidos que indicaban que Rodrigo no estaba solo, criadas, quisas o viudas de la sociedad que buscaban consuelo con el viudo respetable. Elena escuchaba todo, cada palabra, cada sonido, cada momento de intimidad que le había sido arrebatado. Estaba a metros de él. Podía escuchar cada palabra que pronunciaba, cada suspiro que emitía, cada momento de la vida que ella debería haber vivido. Pero no podía hacer nada. No podía gritar lo suficientemente fuerte para ser escuchada. No podía golpear lo suficientemente duro para ser notada. No podía hacer nada excepto escuchar.
era un fantasma vivo, atrapado entre las paredes de su propia casa, condenada a presenciar la vida sin poder participar en ella. Capítulo 14. El paso del tiempo. El tiempo, en el nicho, era un concepto sin sentido. No había días, ni noches, ni estaciones, ni años. Solo había el intervalo entre una comida y la siguiente, el ciclo interminable de esperar, comer, esperar de nuevo. El tiempo se había convertido en una sustancia viscosa, sin principio ni fin, que envolvía a Elena como el aire viciado del nicho. Elena intentó mantener algún tipo de registro. Contaba las comidas, asumiendo que cada una representaba un día. Hacía marcas en la pared con una piedra afilada que había encontrado en el suelo del nicho. Líneas verticales agrupadas de 5 en 5 que representaban semanas, meses, años. Pero el conteo se perdía. Se confundía cuando pasaba días sin comer, cuando perdía la noción de si había contado una comida o dos, cuando su mente fragmentada ya no podía mantener los números en orden. A veces Elena creía que habían pasado meses cuando solo habían pasado semanas. A veces creía que acababa de llegar cuando ya llevaba años encerrada. El tiempo era un enemigo tan cruel como la oscuridad, distorsionándose para maximizar su sufrimiento. Su cuerpo envejeció en la oscuridad, transformándose de maneras que ella solo podía sentir, nunca ver. Sus músculos se atrofiaron por falta de uso, hasta que moverse era un esfuerzo agotador. Al principio, Elena intentaba hacer ejercicio, caminar en círculos en el espacio minúsculo, estirar los brazos y las piernas. Pero con el tiempo, la debilidad se apoderó de ella. Ya no podía ponerse de pie sin apoyarse en las paredes. Ya no podía caminar. Solo podía arrastrarse de un rincón a otro, como un animal moribundo. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, sin la luz del sol que le diera color. Podía sentir sus huesos a través de la piel, las costillas prominentes, los pómulos afilados. El vestido de seda que había usado el día de su encierro se pudrió sobre su cuerpo, cayendo en jirones que ella usaba para cubrirse cuando el frío era insoportable. Su cabello, que había sido negro como el azabache, se volvió gris y luego blanco. Elena lo sentía cuando pasaba las manos por su cabeza, lo sentía enredado, apelmazado, cayendo en mechones cuando tiraba de él. No sabía cómo se veía. No quería saberlo. Sus dientes se aflojaron por la desnutrición y algunos cayeron. Los escupía en el rincón que usaba como letrina, añadiendo más restos de sí misma al cementerio de su propia degradación. Comer se volvió doloroso. Masticar era una tortura, pero el hambre era peor que el dolor. Sus huesos se volvieron frágiles, quebradizos como ramas secas. Una vez, al intentar cambiar de posición, escuchó un chasquido en su costilla. El dolor fue intenso, pero sanó mal, dejándola con una deformidad que nunca pudo ver, pero que siempre sintió. Se convirtió en una anciana sin haber vivido. Entró en el nicho a los 24 años, joven, hermosa, llena de vida. Salió, o fue encontrada, como un cadáver que había envejecido medio siglo en menos de 3 décadas. Capítulo 15. Los diarios. En algún momento de su encierro, Elena empezó a escribir. No sabemos cómo consiguió los materiales. Quizás los había tenido desde el principio. Quizás los encontró en el nicho. Quizás logró sacarlos del agujero por donde llegaba la comida. Pero de alguna forma obtuvo papel y algo con que escribir. Los diarios que fueron encontrados junto a su cuerpo son documentos fragmentarios, difíciles de leer, escritos en una letra que se deteriora con el paso de los años. Algunas páginas están en blanco, otras están cubiertas de garabatos incoherentes, otras contienen textos que parecen poesía o plegarias, pero hay secciones que son claras, secciones donde Elena describe su situación con una lucidez aterradora.
donde cuenta los sonidos que escucha, las alucinaciones que ve, los pensamientos que tiene. Y hay una sección, hacia el final, donde escribe algo que hiela la sangre. He dejado de odiar a Rodrigo. El odio requiere energía y ya no me queda ninguna. Ahora solo siento curiosidad. Curiosidad por saber si él sabe que sigo aquí, si a veces piensa en mí, si a veces se pregunta si todavía respiro del otro lado de la pared. Creo que sí lo sabe. Creo que eso es parte del castigo. No solo que yo esté encerrada, sino que él sepa que estoy encerrada, que escuche mis huesos crujir cuando me muevo, que imagine mi rostro pudriéndose en la oscuridad. Somos prisioneros los dos. Yo de esta tumba, él de su secreto, pero yo moriré primero, y entonces él estará solo con lo que hizo. Espero que lo destruya. Tercera parte. La vida de Rodrigo. Capítulo 16. El viudo respetable. Para el mundo exterior, Rodrigo Echegaray era un hombre digno de la estima. Su esposa lo había abandonado, lo había deshonrado frente a toda la sociedad. Había soportado la humillación con dignidad, sin buscar venganza, sin pronunciar una palabra amarga contra la mujer que lo había traicionado. Era un modelo de caballerosidad, un ejemplo de cómo un hombre debía comportarse ante la adversidad. La sociedad de San Miguel de Allende lo acogió con los brazos abiertos. Las familias importantes lo invitaban a sus cenas, le presentaban a sus hijas y sobrinas, lo trataban con el respeto reservado para los mártires. Rodrigo nunca se volvió a casar. Decía que su corazón había sido herido demasiado profundamente, que no podía confiar en otra mujer. Las señoras de la sociedad suspiraban ante tanta sensibilidad, ante tanto romanticismo trágico. No sabían que, cada noche, Rodrigo se acostaba a metros de la mujer que supuestamente había huido. Que cada mañana, antes de que los sirvientes despertaran, abría un agujero en la pared para pasarle agua y pan, que vivía con su víctima a centímetros de distancia, escuchando quizás sus movimientos, sus quejidos, su lenta desintegración. Capítulo 17. Las fiestas. Rodrigo era conocido por sus fiestas. Una vez al mes, abría las puertas de la casa Echegaray para la sociedad de San Miguel. Había música, baile, banquetes elaborados que los invitados recordaban durante semanas. Rodrigo era el anfitrión perfecto, atento, generoso, siempre con la palabra justa para cada invitado. Las fiestas se celebraban en diferentes partes de la casa, pero la biblioteca era siempre un punto de reunión. Los hombres se retiraban ahí, después de la cena, para fumar puros y discutir negocios. Rodrigo les mostraba sus libros raros, les servía coñac de una botella que guardaba en un armario junto a la pared. La pared detrás, de la cual Elena escuchaba todo. Podemos imaginar lo que significaban esas noches para ella. El ruido de la música llegando amortiguado a través de la piedra, las risas, los brindis, los fragmentos de conversación, la vida en todo su esplendor, a centímetros de su tumba. Y podemos imaginar lo que significaban para Rodrigo. El placer sádico de celebrar mientras su víctima escuchaba, la satisfacción de saber que su secreto estaba a salvo, que nadie sospechaba, que podía tener a Elena exactamente donde quería, presente pero invisible, viva pero muerta, era el crimen perfecto, y Rodrigo lo disfrutaba. Capítulo 18. Los años pasan. Los años pasaron, 1895, 1900, 1905, 1910, el mundo cambiaba afuera de las paredes de la casa Echegaray. La Revolución Mexicana estalló en 1910, trayendo caos y violencia a muchas partes del país. Pero San Miguel de Allende permaneció relativamente tranquilo, protegido por su aislamiento, por la riqueza de sus familias, por la inercia de una sociedad que se resistía a cambiar. Rodrigo envejecía,
Su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorvó, su paso se volvió más lento. Los sirvientes notaban que pasaba cada vez más tiempo en la biblioteca, sentado en su sillón, mirando la pared con una expresión que no podían descifrar. A veces, los sirvientes escuchaban ruidos extraños provenientes de la biblioteca. Golpes suaves, como si alguien raspara la piedra, susurros que podían ser el viento o podían ser algo más. Pero nadie se atrevía a preguntar, nadie quería saber. En 1918, Rodrigo sufrió un derrame cerebral. Quedó parcialmente paralizado, incapaz de caminar sin ayuda, con dificultades para hablar. Los médicos le dijeron que debía guardar reposo absoluto, que su corazón no soportaría otro episodio. Rodrigo obedeció. Se retiró a su dormitorio, atendido por enfermeras y sirvientes, y dejó de alimentar a Elena. Capítulo 19. La muerte de Rodrigo. No sabemos si Rodrigo dejó de alimentar a Elena a propósito o simplemente porque no podía. Quizás, en su estado debilitado, no podía levantarse para abrir el agujero. Quizás había olvidado que Elena existía, perdido en la niebla del derrame cerebral. O quizás, después de 27 años de mantenerla viva, decidió que era hora de terminar. Rodrigo Echegaray murió el 3 de enero de 1919. Murió en su cama, rodeado de sirvientes y un sacerdote que le dio la extremaunción. Sus últimas palabras, según quienes estaban presentes, fueron incoherentes, fragmentos de frases que nadie pudo entender. Pero una enfermera juró haber escuchado algo. Juró que en sus últimos momentos Rodrigo susurró un nombre. Elena. Fue enterrado con todos los honores en el cementerio de San Miguel de Allende. Hubo una misa solemne, un cortejo fúnebre, discursos que alababan su vida y su carácter. Era el fin de una era, el último de los Echegaray, el final de una familia que había sido parte de la ciudad durante siglos. Nadie sospechaba que, en ese momento, Elena todavía podría haber estado viva. Capítulo 20. El último año. No sabemos exactamente cuándo murió Elena. Los forenses que examinaron los restos en 1920 estimaron que había muerto entre 1 y 3 años antes del descubrimiento. Eso significa que podría haber muerto en 1917, en 1918 o en 1919. Si murió en 1919, murió después de Rodrigo, lo que significa que, en algún momento, dejo de recibir comida y agua y espero la muerte en la oscuridad, sabiendo quizás que su carcelero ya no vendría, que nadie vendría, que finalmente había sido abandonada por completo. Podemos imaginar esos últimos días, la sed insoportable, el hambre que se convierte en dolor físico, la debilidad que hace imposible moverse, el frío del nicho que ya no podía combatir con el calor de su cuerpo, y finalmente la muerte, que llegó no como enemigo, sino como liberación. Murió sola, murió olvidada, murió en la oscuridad que había sido su única compañera durante casi 30 años, pero no murió en silencio, porque dejó sus diarios. Dejó su historia, escrita en páginas que sobrevivieron décadas en la humedad del nicho, y dejó la alianza de oro que apretaba en su mano. La alianza que Rodrigo le había puesto el día de su boda, que ella había guardado durante todo su encierro, que fue lo último que tocó antes de cerrar los ojos para siempre. Cuarta parte. El descubrimiento. Capítulo 21. La reforma de 1920. La casa Echegaray fue vendida en 1919, poco después de la muerte de Rodrigo. No había herederos directos. Los parientes lejanos que aparecieron no querían la propiedad. Era demasiado grande, demasiado costosa de mantener, demasiado cargada de historia. La vendieron al primer comprador que ofreció un precio razonable. Los nuevos dueños eran una familia de la capital, los Gutiérrez, que querían convertir la casona en un hotel de lujo.
San Miguel de Allende estaba empezando a atraer visitantes, artistas e intelectuales que buscaban escapar del caos posrevolucionario, y los Gutiérrez veían una oportunidad de negocio. En otoño de 1920 contrataron albañiles para renovar la propiedad. Querían modernizarla, instalar electricidad y plomería, adaptar los espacios coloniales a las necesidades del turismo. Fue durante estas renovaciones que los albañiles encontraron la pared anómala en la biblioteca. Capítulo 22. El hallazgo. El albañil que miró primero dentro del nicho se llamaba Jacinto Reyes. Era un hombre de 40 años, veterano de muchas obras, que había visto cosas en casas viejas, tesoros escondidos, documentos olvidados, una vez incluso un ataúd vacío en un sótano. Pero nada lo había preparado para lo que vio ese día. El esqueleto estaba sentado, como si estuviera esperando a alguien. El cabello caía en mechones grises, sorprendentemente preservado por la sequedad del nicho. Los restos del vestido, que alguna vez había sido elegante, se desmoronaban al contacto con el aire, y la alianza brillaba en la mano como si acabara de ser pulida. Jacinto retrocedió tan rápido que tropezó con sus propias herramientas. Sus gritos alertaron a los demás albañiles, que corrieron a ver qué pasaba. Uno tras otro miraron dentro del nicho. Uno tras otro palidecieron. Alguien fue a buscar a la policía. Alguien más fue a buscar a un sacerdote. La noticia se extendió por San Miguel de Allende como fuego en paja seca. Habían encontrado un cuerpo en la casa Echegaray, un cuerpo que había estado oculto durante décadas. Capítulo 23. La investigación. La policía llegó esa misma tarde. El jefe de policía era un hombre llamado Capitán Abundio Maldonado, un veterano de la Revolución que había visto atrocidades de todo tipo. Pero incluso él se quedó sin palabras cuando vio el nicho. El espacio era pequeño, demasiado pequeño para que una persona viviera en él. Pero había evidencias de que alguien había vivido ahí. Había marcas en las paredes, rayaduras hechas con algo afilado, quizás con unas. Había un rincón que había sido usado como letrina. Y había los diarios. Los diarios estaban en un estado lamentable, pero todavía legibles en partes. El capitán Maldonado los leyó esa noche, en su oficina, con un vaso de tequila que no tocó. Lo que leyó le contó la historia de Elena Echegaray. Capítulo 24. La reconstrucción. En los días siguientes, la policía reconstruyó lo que había pasado. Entrevistaron a antiguos sirvientes de la casa Echegaray, a vecinos que recordaban a Rodrigo, a cualquiera que pudiera tener información. La mayoría no sabía nada, pero algunos recordaban detalles que a la luz de los diarios adquirían un significado siniestro. Un sirviente recordaba que Rodrigo había contratado albañiles poco antes de que su esposa huyera. Otro recordaba que había una sección de la biblioteca donde nadie tenía permitido limpiar. Una vecina recordaba haber escuchado en una noche silenciosa algo que parecía un llanto viniendo de la casa de los Echegaray. Nadie había sospechado nada. O si habían sospechado, habían preferido no saber. Capítulo 20:15. El escándalo. La noticia del descubrimiento provocó un escándalo que sacudió a San Miguel de Allende. La sociedad que había acogido a Rodrigo, que lo había tratado como víctima, que había condenado a Elena como adúltera, ahora tenía que enfrentar la verdad. Rodrigo Echegaray había sido un asesino. Elena había sido inocente, y todos, absolutamente todos, habían sido cómplices de alguna forma. Hubo quienes intentaron negar la evidencia, quienes dijeron que los diarios eran falsificaciones, que el cuerpo no era de Elena, que debía haber otra explicación. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. La alianza de bodas, los registros dentales, la ubicación del nicho, todo apuntaba a una sola conclusión.
Elena Echegaray no había huido con un amante. Había sido emparedada viva por su esposo y había pasado casi 30 años en la oscuridad, a metros de donde la gente bailaba y reía en las fiestas de Rodrigo. Algunas familias abandonaron San Miguel de Allende, incapaces de enfrentar la vergüenza. Otras se encerraron en sus casas, negándose a hablar del tema. La sociedad que había sido tan cerrada, tan segura de sí misma, quedó destrozada. Y la casa Echegaray. La casa fue cerrada, los planes de hotel abandonados. Nadie quería vivir ahí, nadie quería dormir en la habitación donde Rodrigo había dormido. Nadie quería leer en la biblioteca detrás de cuya pared Elena había sufrido durante décadas. La casa quedó vacía, y vacía sigue hasta el día de hoy. Capítulo 26. El entierro. Elena Echegaray fue enterrada el 15 de noviembre de 1920. Esta vez hubo un funeral real. El obispo de San Miguel ofició la misa, las campanas de la parroquia tocaron, la gente llenó la iglesia. Muchos de los presentes habían conocido a Rodrigo, habían asistido a sus fiestas, habían repetido los rumores sobre su esposa infiel. Ahora estaban ahí, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón a una mujer que ya no podía escucharlos. Fue enterrada en el cementerio de la ciudad, en una tumba que la familia Gutiérrez pagó de su propio bolsillo. La lápida decía: Elena Montoya de Echegaray, 1867-1919, víctima del silencio, que encuentre la paz que le fue negada. Y debajo, una línea que alguien añadió después: que Dios perdone a quienes callaron. Quinta parte. Reflexión. Capítulo 27. Los culpables. ¿Quién fue culpable de lo que le pasó a Elena? Rodrigo, obviamente. Él la encerró, él la mantuvo viva en la oscuridad. Él construyó esa tumba para los vivos con sus propias manos. Su crimen fue premeditado, sostenido, cruel más allá de lo imaginable. Pero Rodrigo no actuó en un vacío. Actuó en una sociedad que le dio poder absoluto sobre su esposa, que le creyó sin cuestionarlo cuando dijo que Elena había huido, que condenó a una mujer inocente basándose únicamente en la palabra de su marido. Actuó en una sociedad donde el honor valía más que la vida, donde una mujer acusada de adulterio perdía todo: su nombre, su familia, su derecho a existir, donde era más aceptable desaparecer que enfrentar la deshonra. Actuó en una sociedad que prefería no ver, que escuchaba ruidos extraños y los atribuía al viento, que notaba comportamientos sospechosos y decidía no investigar, que sabía en algún nivel que algo andaba mal, pero que prefería la comodidad de la ignorancia. Rodrigo Echegaray fue un monstruo, pero fue un monstruo que la sociedad creó, protegió y nunca cuestionó. Capítulo 28. El silencio. Lo que más perturba de esta historia no es la crueldad de Rodrigo, es el silencio. El silencio de Elena, que no podía gritar lo suficientemente fuerte para ser escuchada. El silencio de los sirvientes, que sospechaban pero no hablaban. El silencio de la sociedad, que aceptó una mentira porque era más cómoda que la verdad. El silencio de casi 30 años, durante los cuales una mujer vivió y murió detrás de una pared, sin que nadie la buscara, sin que nadie preguntara, sin que nadie se atreviera a decir que algo andaba mal. El silencio es cómplice. El silencio protege a los culpables. El silencio mata tan seguramente como un cuchillo o una pistola. Elena murió de muchas cosas: de hambre, de sed, de enfermedad, de locura. Pero sobre todo murió de silencio, del silencio de un mundo que decidió que era más fácil olvidarla que buscarla. Capítulo 29. Lo que quedó la casa Echegaray sigue en pie en San Miguel de Allende. Está cerrada, abandonada, con las ventanas tapadas y la puerta sellada. La vegetación crece salvaje en el jardín interior. Las paredes se desmoronan lentamente. Los techos tienen goteras que nadie repara. Nadie quiere comprarla. Nadie quiere vivir ahí.
La casa tiene fama de estar maldita, de estar habitada por fantasmas, de ser un lugar donde cosas malas pasan. La gente local evita pasar por esa calle después del anochecer. Dicen que en las noches de luna nueva se pueden escuchar ruidos viniendo de la casa, golpes suaves, como si alguien raspara la piedra, susurros que podían ser el viento o podían ser algo más. Dicen que Elena sigue ahí, que nunca se fue del todo, que su espíritu permanece en el nicho donde pasó tantos años, esperando algo que nunca llegara. Son supersticiones, probablemente. Historias que la gente cuenta para explicar una tragedia que no tiene explicación. O quizás no. Capítulo 20 Tekexis. La lección. ¿Qué podemos aprender de la historia de Elena Echegaray? Podemos aprender que el poder, cuando no tiene límites, se convierte en tiranía. Que una sociedad que da a los hombres control absoluto sobre las mujeres está creando las condiciones para atrocidades como esta. Podemos aprender que el silencio es peligroso, que cuando vemos algo malo y no hablamos, nos convertimos en cómplices, que la indiferencia mata tan seguramente como la maldad. Podemos aprender que la verdad, aunque tardía, tiene valor, que recordar a las víctimas, aunque no podamos salvarlas, es un acto de justicia, que contar sus historias es una forma de romper el silencio que las mató. Elena pasó casi 30 años olvidada, pero hoy, más de un siglo después, contamos su historia, pronunciamos su nombre, la sacamos de las sombras donde fue enterrada. No es justicia. La justicia habría sido salvarla cuando todavía estaba viva, pero es algo. Es recordar. Epílogo. La alianza. La alianza de oro que Elena apretaba en su mano cuando murió fue donada al Museo de San Miguel de Allende. Está en una vitrina pequeña, junto a una copia de uno de los diarios y una fotografía de Elena tomada el día de su boda. La vitrina tiene una placa que cuenta, brevemente, la historia de lo que pasó. Cada año, en el aniversario de su muerte, alguien deja flores junto a la vitrina. Nadie sabe quién. Solo aparecen ahí, frescas, como si alguien recordara. La alianza brilla bajo las luces del museo, tan brillante como el día en que fue puesta en el dedo de una novia llena de esperanzas. Una novia que no sabía que esa alianza sería su única compañía durante décadas de oscuridad. Una alianza que, después de todo lo que pasó, sigue siendo un símbolo de algo. No de amor, porque lo que hubo entre Rodrigo y Elena no fue amor, pero quizás de resistencia, de la voluntad de Elena de aferrarse a algo, a cualquier cosa, mientras el mundo la olvidaba. O quizás es simplemente un pedazo de metal, un objeto que sobrevivió a su dueña, que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Pero cada vez que alguien la mira, recuerda, y mientras haya memoria, Elena no estará completamente olvidada. Cierre, y así concluye el caso de La mujer detrás de la pared. Una historia de crueldad calculada, de silencio cómplice, de una mujer que fue borrada del mundo mientras seguía respirando. Una historia que nos recuerda que el horror no siempre viene de monstruos sobrenaturales, sino de personas comunes, en casas comunes, en sociedades que prefieren no ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué habrían hecho si hubieran sido vecinos de los Echegaray, si hubieran escuchado esos ruidos extraños, si hubieran sospechado que algo andaba mal? ¿Cuántas Elenas habrá habido en otras casas, en otras épocas, olvidadas detrás de otras paredes? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas que debemos hacernos. Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Comenten desde qué lugar del mundo están vigilando este caso con nosotros. Quiero saber qué sienten, qué piensan, qué preguntas les deja esta historia. Y si les perturbo este episodio del Archivo Sombrío, no olviden dejar su like, suscribirse al canal
y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que entienda que el silencio puede ser tan mortal como la violencia. Compartan con alguien que se niegue a olvidar. Compartan con alguien que sepa que detrás de las paredes más sólidas, a veces se esconden los secretos más oscuros, porque hay historias que merecen ser contadas y hay víctimas que merecen ser recordadas, aunque sea un siglo después. Hasta la próxima, guardianes del archivo. Aquí, en el Archivo Sombrio, sacamos a la luz lo que fue enterrado en las sombras. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de documentos fragmentarios, diarios personales, testimonios de época y tradición local. La veracidad de los hechos narrados no puede ser confirmada ni desmentida. Los nombres y ubicaciones específicas han sido modificados para respetar a posibles descendientes. La casa Echegaray, tal como es descrita aquí, representa un lugar compuesto basado en propiedades reales de la época. Si usted conoce historias similares de su región, puede compartirlas con el equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales. Recordemos, el silencio protege a los culpables. La memoria honra a las víctimas. Fin.